El gobierno ratifica que no habrá apagones en Navidad y Año Nuevo, pero a cambio, desde este viernes los apagones durarán 1 hora más en la sierra y quizá un poco menos en la costa. 4 niños de entre 5 meses y 7 años fueron asesinados y sus padres quedaron heridos por sicarios que, según la policía, se equivocaron de casa en el Guasmo, en el sur de Guayaquil. Google publicó los temas más buscados cada año en el último cuarto de siglo, incluyendo grandes atletas, series de televisión y otros. En medio de una ola de críticas a la transparencia del concurso de selección de jueces, la Judicatura publicó las carpetas de los postulantes, pero su presidente, Wilman Terán, descartó anular el proceso. Una macro devaluación forzada del peso y otras 9 medidas fueron anunciadas por el gobierno de Argentina para rescatar la economía. Buenas noches, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con los últimos anuncios sobre la crisis de generación eléctrica en el país. Energía. ¿Cuál es el plan ahora? Desde este viernes 15 de diciembre, los apagones durarán más en el país. Así, la ministra de Energía decidió ahorrar agua con la esperanza de tener electricidad en Navidad y Año Nuevo. Francisco Garcés, con más del anuncio. El Ministerio de Energía confirmó la información que el país esperaba. Durante las fiestas navideñas del 23, 24 y 25 de diciembre y las del Año Nuevo, es decir, el 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero, no habrá apagones. Pero tener electricidad durante los días festivos tiene un precio que el país empezará a pagar desde este viernes. Los apagones programados durarán 1 hora más en la sierra y aumentarán un poco menos en la costa. Ese tiempo complementario arrancará este viernes y hasta entonces los cortes en la sierra durarán hasta 2 horas por cada sector. Las empresas distribuidoras definirán los nuevos horarios de cortes y se encargarán de informarlos en las próximas horas. Tener apagones más extensos permitirá un ahorro de energía y el ministerio prevé que permita también aumentar los niveles de agua en los embalses de las hidroeléctricas Paute y Mazar. Esas centrales de generación, además de Sopladora, pasan apagadas la mayor parte del día por la falta de agua en el río Paute y por eso están aportando solo entre el 10 y el 15% de la electricidad que consume el país, cuando en condiciones normales llegan a generar entre el 35 y el 40%. Aumentar la reserva de agua en esos embalses será crucial para garantizar el suministro continuo de electricidad durante la Navidad y el Año Nuevo, porque según las evaluaciones hechas por SELEC, los niveles actuales de agua en esas plantas permitiría generación continua solo para cubrir 4 o 5 días de la demanda nacional. Según anunció la ministra Robo, las condiciones del estiaje se mantendrán y obligarán a mantener los apagones al menos hasta febrero. Y precisamente mañana la ministra de Energía, Andrea Robo, tiene previsto viajar a Colombia en busca de una reducción en el precio de la venta de energía al Ecuador. También espera lograr que la exportación se extienda hasta el mes de febrero, pero Colombia no puede comercializar energía de generación hidráulica, que es la más barata, pues está preservándola para la época de sequía en ese país. Luisa María Heredia con el informe. La ministra de Energía, Andrea Robo, viajará en las próximas horas a Colombia. Quiere reunirse con su homólogo en Bogotá este miércoles. Va en busca de un mejor precio, ya que hasta noviembre Ecuador pagó $220 millones por la energía que Colombia le vendió. Pues por cada kilovatio hora se está cobrando 50 centavos, cuando la energía generada por hidroeléctricas cuesta máximo 10 centavos. Alejandro Lucio, experto en regulación del mercado energético colombiano, explica que el alto valor responde al tipo de energía. La que está a la venta proviene únicamente de plantas térmicas, que son las que utilizan combustible, lo que encarece su valor. La energía producida en hidroeléctricas, que abarca el 70% de la capacidad instalada en Colombia por disposición del gobierno, no puede ser comercializada. Tenemos una dependencia muy alta del recurso hidráulico, que en condiciones normales climáticas pues abastece más del 80% de la demanda nacional. Pero cuando estamos ante eventos de escasez hídrica, el sistema
pues empieza a apretarse y es donde empiezan a ser más relevantes las plantas térmicas. Sin embargo, Arrobo espera con su visita lograr también que la exportación de energía a Ecuador se extienda hasta febrero. El gobierno colombiano tiene previsto hacerlo solo hasta el 31 de diciembre. Luego de eso hará una evaluación de la situación climática. Está lloviendo aproximadamente el 50% o incluso menos de lo que llueve para la temporada actual, de tal manera que Colombia también está, digamos, en unos riesgos de desabastecimiento que tiene que administrar. Son 6 empresas privadas y mixtas las que dominan el portafolio de generación de energía colombiana, es decir, son empresas privadas las que actualmente transmiten 400 megavatios por día a Ecuador, no es el Estado. Su función es la regulación. En ese sentido, el intercambio con Ecuador hoy en día está vinculado a la generación térmica cercana a la frontera que no sea requerida para abastecer la demanda nacional. En Colombia hay más de 40 plantas generando energía, cerca de 20.000 megavatios al día. La Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de ley de eficiencia económica. La mayoría de la norma tiene consenso entre las bancadas. Sin embargo, hay temas que aún preocupan. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo. Patricio, cuéntanos cuáles son esos temas que generan preocupación. Adelante. Sí, al menos hasta el momento están 2 temas principalmente, el de la remisión de las multas, recargos e intereses que se darán a los grupos que son deudores del SRI y también el que tiene que ver con el refinanciamiento o el reperfilamiento de la deuda pública que ha propuesto el Ejecutivo en esta norma. Pero les debemos comentar que hasta el momento han intervenido en este primer debate 10 legisladores de 40 que se han inscrito y la mayoría mantiene el respaldo, digamos, a los temas que tienen que ver con el empleo, con la condonación, por ejemplo, de las multas y recargos a los créditos estudiantiles, entre otros. Pero veamos cuáles son las inquietudes que dan las bancadas respecto a esta norma. Los incentivos para la generación de empleo mediante deducciones no tienen reparos en los bloques legislativos. En cuanto a las alianzas público-privadas, señalan que deben perfeccionarse los textos en los casos de salud y educación para que se ratifique que el responsable es del Estado y no habrá privatización. La ley busca recaudar 832 millones de dólares y eso se destaca entre las bancadas. Sin embargo, en la forma en la que lo hará, genera inquietudes. Para el correísmo, la remisión de intereses, multas y recargos a deudores del SRI debe tener excepciones, por ejemplo, en la relación de la familia del presidente de la República con el Grupo Noboa. Para que quienes, ¿no es cierto?, se beneficien de esta remisión tributaria, sobre todo los grandes grupos económicos, no tengan conflictos de intereses. No puede ser posible de que alguien quien propone, ¿no es cierto?, una salida para la difícil situación del país termine beneficiándose de estas remisiones tributarias. Las preocupaciones también se centran en el artículo que propone el reperfilamiento de la deuda pública en un plazo de 30 años. Reconocen que la comisión no recibió mayor detalle sobre el tema, por lo que esperan que en el lapso hasta el segundo debate el gobierno entregue más información. Hay que analizar a profundidad sobre todo el tiempo en el que se está planteando hacerlo. Por eso lo vamos a discutir a la interna para, por supuesto, y como siempre, con argumentos y con una propuesta alternativa, tener esa postura en la comisión. Dentro de eso tiene que aclararse si están los bonos que se entregaron a los beneficiarios de la jubilación, a los docentes, a los servidores públicos, a muchas personas. Esos son temas que podrían generar duda y conflicto. La jefa del bloque oficialista y presidenta de la comisión, Valentina Centeno, no se refirió al tema en su intervención. Resaltó más bien la situación económica en la que recibió el país el nuevo gobierno. El tercer objetivo de esta ley es la recaudación para cubrir parte del déficit fiscal que tiene nuestro país. La comisión tendrá que recopilar las observaciones de esta sesión y procesarlas en el informe que deberá preparar para el segundo y definitivo debate. El presidente de la Asamblea ha confirmado que hoy mismo terminará este primer debate con las intervenciones que den los legisladores en esta jornada. De inmediato, la Comisión de Desarrollo Económico se reuniría para recopilar estas observaciones y tener en al menos 8 días el informe para segundo y definitivo debate. Recordemos que hoy en este primer debate no hay votación, que esto será posterior con el informe que ya definitivamente plantee la Comisión de Desarrollo Económico al Pleno de la Asamblea.
Justicia, Terán y otros milagros. Pese a los cuestionamientos, el Consejo de la Judicatura descartó la posibilidad de anular el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Fabiola Santana con las reacciones. Los cuestionamientos al concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia obligaron al presidente del Consejo de la Judicatura a defenderlo ante la opinión pública. En rueda de prensa informó que este lunes se publicaron las carpetas con la información de los 246 postulantes. La falta de esta información desde el inicio fue cuestionada. Terán sostiene que solo ahora es el momento adecuado conforme al reglamento aprobado por el Consejo anterior. Porque hay información sensible, como son los datos personales que hay que proteger, se había dispuesto, no en mi administración, no con normativa aprobada por Wilman Terán, se había dispuesto que se ha de proteger esta información sensible y que solamente en el momento oportuno y apropiado se ha de publicar. Y el momento oportuno y apropiado es que estamos entrando ya a la fase de visibilidad pública. Sin embargo, no está en marcha la fase de impugnación ciudadana. Para esto falta el informe de la prueba escrita y la práctica de la audiencia pública. La exposición de esta información se dio en medio de la presión social justo cuando el Pleno de la Corte Nacional de Justicia debatía emitir su postura sobre el concurso. En la rueda de prensa, Terán habló por primera vez de la veeduría designada por el Consejo de Participación Ciudadana, cuando el concurso está en la sexta de 8 fases. Se desconoce desde qué punto esta veeduría ha monitoreado el concurso. La veeduría ciudadana, que ¿quién lo dice? No lo ha nombrado el Consejo de la Judicatura. Es algo nombrado de parte del Consejo de Participación Ciudadana. Pese a los cuestionamientos de la misión de observadores internacionales, Terán ratificó que se descarta la posibilidad de anular el concurso y dijo que solicitó el acompañamiento de las Naciones Unidas y una reunión con el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, quien mostró su preocupación por el proceso de designación de los 7 magistrados. Por ahora hay una iniciativa de juicio político contra Terán y otros 2 vocales de la Judicatura, que esta mañana fue formalizada en la Asamblea, y 3 acciones de protección para tumbar el concurso. De los 21 jueces que debe tener la Corte Nacional, solo cuenta con 15 magistrados titulares. El resto se cubre con jueces. Entre ellos están los recientemente beneficiados con la extensión de su periodo y los que concursan para quedarse en la Corte. Jacqueline Rodas explica la composición de ese organismo. Desde hace 4 años, la Corte Nacional está incompleta. Tiene 15 de 21 jueces titulares. Los restantes se suplen con conjueces y jueces provinciales designados sin concurso. Se suma que su conformación varía según decide el Consejo de la Judicatura, que en septiembre, con 2 votos de su presidente Wilman Terán y el vocal Javier Muñoz, extendió el periodo de 6 magistrados. 4 ya debían irse en enero y otros 2 en 2024. Entre ellos están Felipe Córdoba, Byron Guillén y Luis Rivera, quienes conforman el Tribunal de Revisión del caso Sobornos, que podría echar abajo la condena de 8 años de prisión que pesa en contra del expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Rivera, además, recientemente evitó procesar a Glass por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí y estancó la causa enviando una consulta a la Asamblea, y tiene en sus manos la formulación de cargos de Wilman Terán y otros 2 vocales por obstrucción a la justicia, que llevan meses sin audiencia. El 6º beneficiado de la extensión del periodo es Walter Macías, quien quedaba fuera porque la Judicatura lo destituyó. Sin embargo, una jueza falló a su favor y regresó a la Corte. Ahora reclama su espacio, pero al parecer la Judicatura cuenta con su vacante, porque en el concurso busca llenar 7 espacios y no 6. Macías fue quien ayer, en la sesión del Pleno, presentó la moción para pronunciarse sobre el cuestionado concurso de jueces nacionales que dirige Terán. Además de los 6 prorrogados, entre los integrantes de la Corte hay 9 jueces y conjueces que quieren quedarse como magistrados titulares, como Mercedes Caicedo, quien reemplaza a Iván Saquicela hasta enero de 2024 cuando termina su presidencia, David Hacho y Adrián Rojas, que defienden el proceso y este lunes se opusieron a cuestionar a la Judicatura. Si el concurso avanza y concluye en febrero como está previsto, la Corte Nacional cambiará nuevamente a merced del número de jueces y conjueces que decidan nombrar el Consejo de la Judicatura.
El correísmo no alcanzó los votos para adelantar el juicio político al exministro de Energía Fernando Santos Albite. Los otros miembros de la mesa aclaran que el proceso no ha sido archivado y deberá continuar. Patricio Díaz con más información. 4 votos de 9 obtuvo el correísmo para adelantar el juicio al exministro de Energía Fernando Santos. Los votos de sus 4 legisladores. Los otros 5 se retiraron bajo el argumento de que no había cómo adelantar ese proceso al existir otros juicios del anterior periodo. La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, dio una explicación sui generis al adelanto del juicio. Aseguró que si bien le llegaron los otros procesos de manera digital, tenía que confirmar que estén completos y cumplan con los requisitos, por lo que dio paso al de Santos, que contaba con toda la información. La comisión no puede abocar conocimiento y calificar sin expedientes. Los asambleístas tienen que votar sobre la documentación. En el expediente tiene que estar la calificación del CAL, las pruebas, tienen que estar las firmas. Pero las autoridades legislativas salieron a contradecirle. Mediante comunicado le recordaron que el 28 de noviembre ya se le dio a conocer formalmente que había juicios pendientes. El sábado 8 se los remitieron de manera digital y se le informó que podía retirarlos físicamente, algo que el secretario de la comisión hizo recién el lunes. Los miembros de la mesa que no apoyaron la moción del correísmo cuestionaron que se haya puesto el tema en agenda cuando esa información tampoco se la remitieron a ellos. Entonces no debería caber, por la lógica, conocer primero el juicio político al exministro. Por lo que esto estaba bastante viciado, nosotros no podemos prestar sobre ese tema. Además, recordaron que al existir 6 juicios aún pendientes de resolución, la ley señala que si hay una nueva solicitud, su plazo para abocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso al interior de la comisión. El juicio del exministro tiene que tocarse oportunamente cuando se solucione el problema de los 6 juicios políticos pendientes. Algo que confirma el presidente de la Asamblea. No está suspendido, hermano. Además, asesoría jurídica de la Asamblea respondió a la presidenta de la comisión que será el Pleno el que tiene que resolver sobre el futuro de los juicios pendientes, sesión que podría convocarse para los próximos días. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, cree que existen irregularidades en el proceso legislativo en su contra, impulsado por el correísmo. Por eso solicitó a la Asamblea que certifique cuántas solicitudes de juicio político están en trámite en la Comisión de Fiscalización. Paul Romero con el reporte. La fiscal Diana Salazar remitió un oficio a la Asamblea Nacional con fecha 11 de diciembre para que certifique la información sobre todos los juicios políticos que están en trámite. Salazar hizo 6 requerimientos. ¿Cuántas solicitudes de juicio político y en qué fechas fueron presentadas desde enero de 2021? ¿En qué instancia se encuentra cada una de las solicitudes? ¿Cuál es el orden cronológico de los juicios políticos que se están sustentando en la Comisión de Fiscalización? ¿Cuántas solicitudes cuentan con informes de la Comisión de Fiscalización para que pasen a debate en el Pleno? ¿Cuál es el procedimiento, instancias y tiempo de cada solicitud de juicio? ¿Cuándo procede el archivo de un juicio político? La fiscal, cuando el Consejo de Administración Legislativa calificó el juicio político en su contra, resaltó el informe de la Unidad Técnica Legislativa que concluyó que la prueba testimonial no estaría enmarcada a los lineamientos constitucionales del debido proceso. La fiscal escribió en la red social X: este proceso empezó viciado, como dice el informe técnico. No sorprende. Los discursos también son parte de este show. De nosotros depende darnos cuenta quiénes solo hablan y quiénes en verdad trabajamos. Eso es lo que seguiremos haciendo. Antes de la solicitud de juicio político a la fiscal Salazar, están en trámite 8 pedidos de fiscalización. A los vocales del Consejo Nacional Electoral, al exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez, a los exministros del gobierno anterior Patricio Carrillo, Paola Flores, Darío Herrera, Esteban Bernal, a los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y Juan José Morillo. El gobierno argentino anuncia una macro devaluación de su moneda y otras 9 medidas económicas para enfrentar la profunda crisis. La transmisión se dio con más de 2 horas de retraso, recalcando que la situación empeorará por parte de su ministro. Informa Merly González. No hay solución alternativa a la... Las primeras acciones de choque del gobierno de Javier Milei para hacer frente a la emergencia económica en Argentina llegaron 2 días después de que asumiera el poder. El problema, de vuelta, es siempre
el déficit fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de anunciarlas en un mensaje pregrabado. Explicó que el origen del problema se remonta a más de 120 años y que desde entonces el país ha gastado más de lo que recauda. Como resultado, heredan 400.000 millones de dólares en deuda y para salir de ellas mencionó un paquete de medidas que incluyen una macrodevaluación de la moneda argentina. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Desde hoy también se reducirá el subsidio a la energía y a los combustibles y no habrá obras públicas. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. Para disminuir aún más el gasto público, se reducirá al mínimo los aportes a las provincias. No se renovarán contratos laborales del gobierno con menos de un año de vigencia. Se suspenderá la pauta promocional del Estado por un año y reiteró la reducción de los ministerios de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. No hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. Caputo insistió en una de las frases de Milei: es preferible una verdad incómoda a una mentira confortable, e insistió que la situación empeorará en los próximos meses. Sin embargo, para sobrellevar la emergencia, dijo que facilitarán el sistema de importaciones y mencionó un aumento del 50% en los bonos para las familias vulnerables. Una alerta sanitaria se encendió por 5 purés que son fabricados en Ecuador y están contaminados con altos niveles de plomo. Uno es vendido en el país y será retirado del mercado. Diego Cuenca revela cuáles son. La Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARSA detectó altos niveles de plomo en 5 productos que son fabricados en Ecuador. El puré de frutas de manzana con canela y el puré de frutas tropicales de la marca Guanabana. La papilla de manzana con canela de la marca Waze y Snox. Además, la compota orgánica de mango, también de la marca Guanabana. Esa última se consume en Ecuador y la autoridad sanitaria gestiona su retiro del mercado nacional. En cambio, las 4 primeras fueron exportadas. El fabricante de los 5 productos es Austrofood, ubicado en Rumiñahui, Pichincha, cuyas actividades fueron suspendidas el 15 de noviembre, según ARSA. Pero la contaminación no termina ahí, porque también analizaron 4 productos de canela, detectando plomo en el de la marca Los Nogales, fabricado por Negasmarkt, con la especia en polvo. Por su parte, Agrocalidad estudia a 21 importadores de canela para seguir el rastro de la cadena de producción de la mercadería contaminada. Los análisis surgieron porque en noviembre, la Agencia de Regulación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió una alerta al conocer que 7 niños hospitalizados presentaban niveles elevados de plomo en la sangre tras consumir esos purés. Televisazo desde el 6 de noviembre ha solicitado entrevistas a ARSA, pero no han querido dar detalles de cuáles serán las sanciones. Tampoco está claro cuántos son los productos contaminados. El sector pesquero artesanal de Manabí registra 420 motores robados por piratas. La cifra oficial es muy distinta, solo 20 denuncias. Karen Ceballos precisa que también hay preocupación por el asesinato de pescadores. En San Mateo, zona rural de Manta, se ha reducido la actividad de los pescadores artesanales. Pedro cuenta que en la parroquia están amenazados por los piratas. Él no ha cedido a extorsiones y ya le han robado 2 motores, una pérdida de $15.000. Mire, están pidiendo de 300, $500 por oscura, dice, o sea, los 22 días que se pesca por mes. Ya no son delincuentes comunes, ya son sicarios que andan afuera. Pero el robo de los motores de las embarcaciones de pesca artesanal es un delito que la mayoría de afectados no denuncia. Por eso la dirigencia y la capitanía del puerto manejan cifras distintas. Solo en Manabí se han llevado más de 420 motores. Solo en Manabí en este año. Lo que pasa es que cuando vienen a hacer la denuncia realmente son amedrentados. No van a la fiscalía, no ponen la denuncia. De lo que nosotros receptamos, tenemos alrededor de 22 motores que han sido robados, registrados. Los puntos más críticos en la costa manabita son San Mateo de Manta, Jaramijó, Crucita de Puerto Viejo,
Puerto López, Jama y Pedernales. Este lunes los dirigentes se reunieron con la autoridad marítima en Manta para exigir seguridad. El organismo pidió a los pescadores que colaboren con información e indicaron que desde el sábado se intensificó la vigilancia con un avión no tripulado, una corbeta militar y 70 uniformados para buscar a 3 pescadores que llevan 10 días desaparecidos tras un ataque de piratas en alta mar. Las Fuerzas Armadas detuvieron en Esmeraldas a alias Guasón, tercero al mando del grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, responsable del asesinato del equipo de Diario El Comercio en el año 2018. Tras una operación coordinada, fue entregado a las autoridades de Colombia. Janer Corozo Ortiz, alias Guasón, fue detenido en el sector de La Tranquera, Cantón San Lorenzo, frontera con Colombia. Ocurrió durante un enfrentamiento entre militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas con 15 integrantes del grupo disidente de las FARC, Oliver Sinisterra, responsable según la justicia de Colombia del asesinato del equipo de Diario El Comercio en 2018. Alias Guasón, colombiano de 33 años, fue entregado anoche al ejército del vecino país en el puente del río Mataje. Tenía orden de captura en Colombia acusado de homicidio y tráfico de armas. Según información de Inteligencia Militar de Ecuador, se trata del tercero al mando del grupo Oliver Sinisterra, que controla la producción y distribución de cocaína entre Nariño y Esmeraldas. Este alias Guasón era encargado de toda la estructura criminal de la droga para exportar toda la producción que esta organización guerrillera o narcoguerrillera produce hacia el exterior. No es la primera captura que se realiza en Ecuador de un cabecilla de grupos narcodelincuenciales. El 2 de noviembre fue detenido en Loja Hernán David Landeta, alias Satanás, integrante de la banda venezolana Tren de Aragua, investigado en Colombia por asesinato, extorsión, tráfico de armas. La operación se realizó de forma coordinada entre las policías de los dos países. En marzo de 2022 fue capturado en Sucumbíos Juan Hurtado, alias del Paisa, cabecilla del grupo disidente de las FARC Carlos Patiño, que opera en este sector de la frontera norte. Él fue entregado a las autoridades colombianas en el puente internacional del río San Miguel. En España incautaron 11 toneladas de cocaína en contenedores que salieron desde un puerto de Ecuador. En el operativo se detuvo a 20 miembros de una organización criminal de origen albanés que había creado una compañía para exportar mariscos y pescado con droga. El informe con Ileana Suárez. La policía de España detectó un entramado empresarial dedicado al envío de droga por vía marítima desde Latinoamérica. En el puerto de Vigo, en la comunidad de Galicia, se desarrolló la operación Tonara, con la que los agentes incautaron 7,5 toneladas de cocaína oculta entre lomos de atún congelado. Ahí detuvieron a 5 personas. Y en Valencia se ejecutó la operación Fulgor, en la que detectaron otras 3,5 toneladas de cocaína escondidas en dobles fondos de contenedores. En este caso, los narcotraficantes habían dejado abandonado el cargamento durante un mes, en un intento por despistar a la policía. Este caso dejó otros 15 detenidos, entre ellos un empresario, jefe de la organización, cuyos movimientos fueron monitoreados por equipos de investigación desde 2019. Este hombre, junto a otros inversionistas cómplices, creó una compañía dedicada al comercio internacional de pescado y mariscos congelados, pero también a la compraventa de fincas y construcciones en general. En total se concretaron 20 arrestos de miembros de una banda criminal liderada por albaneses, que incluía a ciudadanos de nacionalidad española, colombiana y dominicana. Una mafia que, según las autoridades españolas, ha monopolizado el envío de droga a Europa por vía marítima. Aunque la policía no lo menciona en su informe, la cadena SER de España publicó que la droga es de origen colombiano y se envió desde un puerto en Ecuador. Autoridades panameñas decomisaron 7,9 toneladas de marihuana y cocaína. Además, capturaron a 9 personas, entre ellas 2 ecuatorianos, un colombiano y un costarricense. El cargamento fue incautado en el Pacífico, en el área de Punta Burica, tras la persecución de una lancha rápida.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, gestiona personalmente más ayuda financiera por parte de Estados Unidos. Hoy estuvo en el Congreso y en la Casa Blanca, donde tuvo una reunión con el presidente Joe Biden. Espera que se apruebe un paquete por $60.000 millones para la defensa ante la invasión de Rusia. Zelensky ha dicho que sin ese dinero, Ucrania podría perder la guerra. Reporta Pedro Jiménez. Es la tercera vez que Volodymyr Zelensky llega a Washington para encuentros políticos de alto nivel, pero en esta ocasión el ambiente es distinto. Entró al edificio del Congreso escoltado por los senadores Chuck Schumer y Mitch McConnell, líderes de los partidos demócrata y republicano, pero el apoyo bipartidista, casi incondicional del inicio, es ahora más distante. La guerra lleva ya casi 2 años. Estados Unidos ha destinado $100.000 millones a Ucrania y están en juego $60.000 millones más que son parte de un programa de seguridad del gobierno. Los republicanos condicionan sus votos a que Joe Biden aumente fondos para la protección fronteriza y restricciones contra la inmigración ilegal. Pero el Congreso está a pocos días de entrar en vacaciones de Navidad y Año Nuevo desde el 16 de diciembre y el nuevo financiamiento destinado a la defensa de Ucrania no se concreta. En su visita de lunes a la Universidad Nacional de Defensa, Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania no se ha rendido ni se rendirá. Anunció que las tropas ucranianas han tomado posiciones estratégicas en la región del Donbass en el extremo este del país. Pero al mismo tiempo se teme que si Rusia logra que la guerra entre en un punto muerto en el invierno, pueda agotarse el apoyo de Occidente a Ucrania y eso darle alguna ventaja al ejército del Kremlin. Terminado el encuentro con los senadores, Zelensky se retiró sin hacer declaraciones. Y en la reunión de la tarde en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dijo que no renovar la ayuda a Ucrania sería darle un regalo de Navidad al presidente ruso Vladimir Putin. Congress needs to pass a supplemental funding. El Congreso debe aprobar el financiamiento suplementario, dijo Biden. Insistió en que Estados Unidos se va a mantener del lado de Ucrania y ante la urgencia firmó un desembolso de $200 millones el Ministerio de Defensa para ayuda militar. Pero la aprobación de un paquete multimillonario en más asistencia financiera y que está en disputa en el Congreso parece cada día menos probable. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido que Israel está empezando a perder apoyo por los ataques indiscriminados en la Franja de Gaza y cree que el presidente Benjamín Netanyahu debería cambiar a su gobierno, el más conservador en la historia de Israel, que no admite una solución de 2 estados con Palestina. Declaraciones que la cadena CNN informó fueron hechas por el presidente en un evento privado de recaudación de fondos para su campaña por la reelección. Así también, Estados Unidos está presionando a Israel para que abra un cruce clave en Gaza para el ingreso urgente de más ayuda humanitaria. Se declaró un paro general de actividades en territorios palestinos como protesta por los ataques de Israel. Comercios de Jerusalén Este y Cisjordania están cerrados desde ayer en una protesta que abarca también a instituciones de gobierno, transporte público, escuelas y bancos. La medida fue replicada en algunos sectores de Líbano y Jordania en apoyo a Gaza y rechaza también la posición de Estados Unidos, que en el Consejo de Seguridad de la ONU vetó una resolución para un alto al fuego que obliga a Israel a detener los bombardeos. Una ballena de 16 metros de longitud que murió varada en una playa de San Diego, en California, fue remolcada mar adentro. Las ballenas de aleta son la segunda especie más grande del mundo, seguida de la ballena azul. Están en peligro de extinción y se cree que hay 8.000 frente a la costa oeste de ese país. Científicos acudieron al lugar y dijeron que no hallaron evidencia de golpes o cortes en el animal, por lo que recolectaron muestras para tratar de determinar la causa del fallecimiento. El video de una cámara de seguridad muestra que un tipo disfrazado como policía estaba entre los delincuentes que raptaron y asesinaron a un hombre de 45 años en Guayaquil mientras trataba de vender su auto. La policía advierte a la ciudadanía sobre los cuidados para ese tipo de transacciones. Informa Bessie Granja.
Un hombre que vestía una chompa similar a la utilizada por policías fue quien fingió tener las intenciones de comprar el vehículo de Cristian Lazo, de 45 años, un hombre que fue secuestrado y asesinado en Guayaquil mientras intentaba cumplir esta negociación. Así lo muestra un video captado por cámaras de seguridad que revela los últimos minutos de vida de la víctima, quien pretendía migrar del país por la inseguridad. En las imágenes, Cristian Lazo habla con dos hombres y luego llega al sitio un tercer implicado. Al final se ve cómo lo apuntan con armas de fuego. Ahora esta evidencia forma parte de la investigación que la policía maneja con absoluta reserva. Sin embargo, las autoridades advierten que la utilización de falsa vestimenta policial es una de las prácticas ilegales utilizadas por los delincuentes para tratar de convencer a las víctimas en estas negociaciones. Es muy importante que cuando se vayan a reunir con el interesado lo hagan en un lugar seguro, puede ser un UPC, puede ser un cuartel o inclusive tener la fortaleza de que esa reunión sea grabada. Esa grabación va a servir de mucho para darle la fortaleza y advertirle a la persona que está en ese bien y que está siendo grabado para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Otra opción es solicitar asistencia en las oficinas de la Policía Judicial para verificar los datos del comprador y del automóvil. Con el número de placa, a ver si ese vehículo está reportado, pero es más efectivo hacer una verificación física del vehículo para ver que no tenga alteración. Las autoridades recomiendan reforzar las medidas de seguridad. Violencia, la estela imparable. Además de los 4 menores de edad asesinados, sus padres quedaron heridos por los disparos. La policía confirmó que los criminales se equivocaron de vivienda al momento del ataque. Diego Cuenca describe los detalles de la tragedia. Eran las 9:20 de la noche cuando un grupo de sicarios llegó a la manzana 1 de la cooperativa Guayaquil, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Desde la ventana de la vivienda, dispararon contra 6 miembros de la familia Pinto Arias. 4 eran menores de edad, que tenían entre 5 meses hasta 7 años. Los pequeños recibieron hasta 14 impactos de bala y fallecieron en el sitio. Su padre de 28 años quedó ileso, pero su mamá de 24 tiene heridas graves y se mantiene en cuidados intensivos en un hospital. Luego de 12 horas de la masacre, la policía confirmó que las víctimas no eran el blanco del ataque, porque los asesinos se equivocaron de casa. Este grupo delictivo, que eran denominados los lagartos, a una casa adyacente a esa, se allanó el domicilio, encontrando el domicilio varias evidencias como mecha lenta, alrededor de 40, que serían utilizadas para realizar atentados con explosivos. Las víctimas colaterales tenían 2 años viviendo en ese sector. La magnitud del ataque se pudo observar en la ventana de la casa, donde están los orificios de los proyectiles. Los sicarios huyeron en un vehículo. El mortal ataque ocurrió en el Guasmo, una de las zonas más peligrosas del país, donde 3 bandas se disputan el control de narcotráfico. En ese territorio de Guayaquil, en lo que va del año, se registran 374 asesinatos, como informa Vicegranja. Un informe policial detalla que la ubicación del Guasmo, por su cercanía con el Estero Salado y el Golfo de Guayaquil, es la principal disputa de 3 mafias narcocriminales: Lagartos, Mafia 18 y Choneros, responsables de la violencia en este sector del sur de la ciudad. Esto debido a que cárteles de la droga que trabajan en colaboración con estas organizaciones han convertido a 3 zonas del Guasmo en los principales centros de distribución de estupefacientes. En los últimos 2 años, en sectores como Ciudad Perdida, se han realizado varias intervenciones en las que personal policial ingresó con maquinarias para destruir los obstáculos que los mismos habitantes colocan para impedir el ingreso de la fuerza pública. Esto ocurre en complot con los narcos, según informes de inteligencia. En los operativos, los uniformados lograron desmantelar infraestructuras donde se instalaron cámaras de videovigilancia y sistemas sofisticados de monitoreo. Los lugares servían para el embodegamiento del alcaloide, que luego es trasladado en lanchas rápidas que parten desde improvisados muelles.
Para la policía, el control del envío de droga en el sur de Guayaquil ha desatado una guerra en el distrito, donde incluso otras organizaciones intentan disputarse un nuevo protagonismo y colocando contra la pared a los más de 400,000 habitantes del Guasmo, quienes se han visto obligados a cerrar sus negocios y desplazarse a otras zonas, incluso migrar de forma irregular hacia el exterior. El Distrito Sur, que comprende el Guasmo, registra durante 2023 347 muertes violentas, 87% más de casos que en 2022, convirtiéndolo en el segundo sector más peligroso de Guayaquil. Justicia, Terán y otros milagros. La bancada de Construye presentó formalmente la solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura y 2 vocales. Sin embargo, el proceso podría tratarse en 1 año y medio cuando ya se ejecute la renovación parcial de la Corte Nacional. Fabiola Santana con más información. Con 40 firmas de respaldo, la bancada Construye presentó la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barreno y Javier Muñoz. El pedido fue apoyado por el Partido Social Cristiano y ADN del presidente. Los legisladores denuncian el incumplimiento de funciones en el manejo de plenos y sanciones disciplinarias. El caso de la sanción de suspensión y destitución irregular del doctor Walter Macías, el tema también del concurso irregular de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, y 3, el caso de la extensión irregular de los plazos de ciertos jueces actuales de la Corte Nacional de Justicia. Este pedido de juicio político podría tratarse en 1 año y medio, pues hay otras solicitudes que deben ser evacuadas antes, 5 de esas de la asamblea anterior, e incluye a otros vocales y exvocales del mismo organismo. Hasta tanto, la judicatura presidida por Terán ya habrá designado a los 7 jueces de la Corte Nacional, porque prevé hacerlo en febrero próximo. También emprenderá el concurso de jueces de primer y segundo nivel y de los funcionarios de la carrera administrativa jurisdiccional. Wilman Terán, que ignora los cuestionamientos al concurso de jueces, minimizó este proceso, que de darse en 2025, cuando le correspondería, y si nada cambia en el calendario de juicios políticos, podría terminar con su censura y destitución. El presentar una petición no significa de que ya está en problemas usted. No. Es una simple petición que, de lo que he escuchado, carece absolutamente de fundamentos. Tanto en el fondo como en la forma, denota un claro desconocimiento normativo. Terán está tan seguro pues tiene un factor más a su favor. El juicio iniciaría en abril de 2025, cuando él ya no estaría en funciones, pues su periodo habría terminado 3 meses antes. Y atrás quedó la mayoría de la Corte Nacional, que le retiró el respaldo al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Ahora el organismo está dividido, como lo explica Jacqueline Rodas. La sesión de la Corte Nacional de ayer evidenció la división del Pleno en 2 bandos, a favor y en contra del concurso de jueces que está en manos del Consejo de la Judicatura, dirigido por Wilman Terán. Fracasaron las 2 mociones presentadas. Una buscaba exhortar al organismo para que revea el cuestionado proceso y otra que la Corte no se pronuncie. Ninguna alcanzó los 12 votos necesarios. Fueron 2 horas y media de un debate álgido, porque además hay intereses en juego. Magistrados en funciones participan en el concurso. Los que siguen, como David Hacho, defendieron la actuación de la Judicatura, y los que fueron descalificados, como Roberto Guzmán, reclamaron la falta de solidaridad de sus compañeros ante las irregularidades denunciadas. Se habla de nulidades, se habla de irregularidades, de ciertas circunstancias. Me pregunto cuáles. Y que me digan a mí cuál era el mínimo. A mí me sacan con 83 puntos. Por favor, doctor, le doy 1 minuto para que nos conteste eso. No tengo competencia para eso. Pues cuando nos toca opinar de veras, ahí sí no tenemos competencia. Pero ojo, de mí,
nadie se ha preocupado. Los jueces alineados con la judicatura se fueron contra Iván Saquicela, quien dijo que el concurso debe anularse. Entre los críticos estuvo Daniela Camacho, que en diciembre de 2022 propuso al Pleno de la Corte que Wilman Terán encabece la terna para presidente del Consejo de la Judicatura. Usted puede sostener las declaraciones que quiera a nombre de Iván Saquicela, ¿no? Como presidente de Corte Nacional. Es suficiente para que haya una nulidad de un concurso. Esa es mi opinión y la sustento. Por momentos se perdió el orden de las intervenciones y el debate subió de tono. Pero todavía no acabo. Ahora sí. Pero usted es la que me ha interrumpido. Presidente. Pero no me deja, yo estaba exponiendo. Ahora, no, es que presidente está pasándose a otro tema. Que está alzando la voz, para mí es una falta de respeto a una mujer. Eso es violencia de género, por favor. Atrás quedó la mayoría, que en agosto pasado retiró la confianza a Wilman Terán. Le pidió dar un paso al costado y dejó claro que no los representa. Ahora cambiaron las fuerzas, cuando el concurso está en su fase final y 123 postulantes pugnan por las 7 vacantes de jueces nacionales. La vetustez de varias unidades que producen la electricidad en Ecuador hace cada vez más difícil y caro mantenerlas en funcionamiento. Francisco Garcés describe cuál es su estado en estos momentos. De acuerdo a la información pública de la Agencia de Regulación y Control de Energía, el Ecuador cuenta con más de 2.700 unidades generadoras de electricidad y de ellas 466 están fuera de servicio, es decir, algo más del 17%. Algunas son privadas, otras del sector petrolero o que generan exclusivamente para el sector público. Las primeras unidades de generación de electricidad en el país fueron hidráulicas. Son 3 generadores instalados con capital privado en Atuntaqui en 1925 para la industria algodonera de Imbabura. Ya están inactivas, pero siguen constando en el inventario de plantas eléctricas del Ecuador. Hay generadoras instaladas para el servicio público que datan de los años 1957 y 1961. Son 10 unidades hidroeléctricas ubicadas en Imbabura y Carchi y 9 de ellas se mantienen en servicio. Según el inventario de la Agencia de Regulación y Control de Energía, el Ecuador tiene 47 unidades generadoras con más de 43 años. 25 de ellas siguen activas y 22 ya están fuera de servicio, la mayoría de generación termoeléctrica. El 10% de los sistemas de generación del sector eléctrico del país tienen esta antigüedad y ese es uno de los factores que hace que algunas plantas estén fuera de operación. Según la información entregada por el Ministerio de Energía a la Asamblea, en generadores termoeléctricos el Ecuador tiene una capacidad de producir 1.500 megavatios de electricidad, pero de esa cifra, 435 megavatios están fuera de servicio por daños y la imposibilidad de conseguir repuestos por la edad de los equipos. El IES cubre las atenciones médicas de 4 grupos de personas que no están afiliadas debido a reformas políticas que agravaron la crisis en el Seguro Social. En el siguiente informe, Diego Puente explica cuáles son esos rubros. Las reformas a la Ley de Seguro Social obligaron a esta institución, que se alimenta con aportes de afiliados, a cubrir prestaciones médicas de personas ajenas a la institución. Esto profundiza su crisis económica. Los cambios a la normativa del 2010 durante el gobierno de Rafael Correa se hicieron sin sustento técnico y económico. Respondieron a una coyuntura política electoral. Nunca se dijo cómo financiar a más personas con los mismos ingresos. La Federación de Jubilados de Pichincha calcula que cerca de 3.000 millones de dólares se han destinado de los bolsillos de los afiliados para cubrir las prestaciones médicas de familiares de afiliados en los últimos 10 años. Los gobiernos de Moreno, Lasso y ahora de Noboa no han eliminado este desbalance entre el número de afiliados y el número de prestaciones. Pero el IES también está obligado por una reforma del 2001 a dar atención médica a otros actores que no aportan, bajo la promesa del gobierno central de pagar por cada paciente. Según un informe de la Dirección General del IES, desde el 2006 hay una deuda de 2.077 millones de dólares. De ese total, 57 millones corresponde por atenciones brindadas a jefas de hogar, 6 millones a personas con discapacidad y 2.014 millones a personas que padecen enfermedades catastróficas. Responsabilizaron a nosotros el manejo de una política social, del manejo de una política pública, del manejo de una política de salud que no nos corresponde. Eso es responsabilidad del Estado. La eliminación a estas atenciones médicas está planteada en la reforma al Seguro Social que se tramita en la Asamblea. El plazo para presentar el informe para primer debate en el Pleno termina este viernes.
Para el exministro Fausto Ortiz, el diferimiento del pago de la deuda con el Banco Central que propone el gobierno equivale a un atraco. Otros expertos consideran que no afectará las reservas internacionales de esa institución. Lenin Artieda con el análisis. Alrededor de la propuesta de diferir a 30 años el pago de las obligaciones del Estado con el Banco Central que consta en el proyecto económico urgente del gobierno, hay distintas lecturas. Para el exministro Fausto Ortiz, ese postergamiento en el pago a tasas más bajas de las convenidas es el equivalente a un atraco. No solo afectaría el valor de la deuda original al bajar la calidad de los activos de la institución, sino que además rompe con la independencia del Banco Central. No cabría la sorpresa si los mercados internacionales reaccionan y la percepción de riesgo del país se incrementa. Sin embargo, hay quienes lo entienden de otra manera. El ex viceministro José Gabriel Castillo sostiene que el reperfilamiento de la deuda del Estado con el Banco Central no toca las reservas internacionales y le da oxígeno al gobierno, que se trata apenas de un ajuste entre inversiones de largo plazo y cuentas por cobrar. Mas reconoce que eso no resuelve los problemas de sostenibilidad fiscal que deberían atacarse, mejorando los ingresos permanentes, entiéndase tributos, y reduciendo gastos, en alusión a los subsidios. Lo cierto es que a cambio del dinero que el Banco Central entregó en el pasado a la banca pública y al gobierno central, le dieron papeles. 9.000 millones de dólares a cambio de dinero contable, término técnico que oculta que los depósitos de las personas, del IES, de los gobiernos seccionales, se respaldaron, según los especialistas, con papeles basura. Papeles que según el proyecto no se podrán vender y cuyo pago el gobierno apunta a reprogramar hasta dentro de 3 décadas y quién sabe a qué tasa de interés. El Fondo Monetario Internacional, en relación a ese financiamiento que llegó a 10 puntos del Producto Interno Bruto, indicó en su momento que aquello generó importantes pasivos, bajó la cobertura de las reservas, puso en peligro los sistemas financieros público y privado y, en última instancia, al régimen de dolarización. Por ello, es que en el 2017 se adoptó como política pública dejar de tomar dinero del Banco Central a manera de créditos y en el 2021 la Ley de Defensa de la Dolarización lo prohibió. Pero esto es el Ecuador y siempre se encuentran maneras. La cápsula de las tendencias del tiempo es una plataforma interactiva de Google que muestra los temas más buscados de los últimos 25 años. Hay 10 categorías que Adriana Bermeo muestra en la siguiente nota. Google acaba de cumplir 25 años y para celebrarlo lanzó Trends Time Capsule, que significa la cápsula del tiempo de las tendencias. Es una plataforma interactiva que muestra lo más buscado en Google desde 1999 en 10 categorías, entre ellas películas, series, equipos de fútbol, atletas y anime. ¿Cómo funciona esta página? Al ingresar a cada menú se visualizan 5 temas que son los más relevantes por año. En el deporte, el primer lugar es para el fútbol y Cristiano Ronaldo lideró la lista en la categoría atletas durante 15 años. En películas están Toy Story, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Crepúsculo y Barbie. Los Simpsons ocuparon el primer lugar en series 8 años. Desde 1999 hasta el 2008, Dragon Ball Z fue el anime más requerido y se ha mantenido en el top 5. Uno a uno se puede hacer un recorrido por otros temas como juegos de cartas, equipos de fútbol y videojuegos. La cápsula del tiempo de las tendencias en su página de inicio cuenta con una opción para hacer una prueba en la que se elige un tema por categoría y la plataforma asigna la década a la que pertenece el usuario. A propósito del Año Nuevo, Google también destacó los 25 temas más buscados del último cuarto de siglo. En esa lista figuran fallecidos por COVID-19, desfile LGBTI, el reto del cubo del hielo, Taylor Swift. Es un repaso por la memoria y en algunos casos apela a la nostalgia. En Ecuador circula maquillaje que no cumple normas sanitarias y hay productos que se fabrican de manera clandestina. Elaine Sánchez muestra los riesgos de usar ese tipo de productos en la piel. En el país circula maquillaje sin registro sanitario. Basta con ver labiales que venden en las tiendas. El riesgo es que puede contener sustancias tóxicas como plomo, mercurio y arsénico, afectando la piel y los ojos. El problema para los usuarios es que hay productos que se fabrican de manera clandestina y que desconocen su composición. Por eso los especialistas recomiendan fijarse en el precio, textura, olor, empaque y lugar de venta.
el precio va a ser primero. Segundo, tenemos que siempre identificar en la parte de atrás. Todos los productos originales van a tener un registro sanitario y también una fecha de caducidad. Otra importante es la pigmentación. Cuando tú tocas el producto y quieres aplicarlo, no pigmenta. Esta es una paleta original, solo toco, ni siquiera le raspo y voy acá y esto sí te va a pigmentar. Más allá de la calidad y el empaque, están las consecuencias a largo plazo en la salud. Dermatitis, alergias, conjuntivitis, que tardan en curarse hasta 15 días, son algunas de las infecciones con las que llegan pacientes a la consulta. Por lo general, mujeres y hombres de 18 a 65 años. Creo que somos los médicos especialistas en dermatología quienes les podemos recomendar tal o cual tipo de maquillaje, siempre con una evaluación previa del paciente. En Ecuador, el consumo de productos estéticos aumentó en un 19%. La recomendación antes de comprar el maquillaje es acudir al especialista o acceder a la aplicación móvil del ARCSA o en la página web para verificar establecimientos y permisos. Aquí también constan los productos suspendidos y cancelados en el país. Las fábricas autorizadas cancelaron 37 de sus productos este año, voluntariamente. Según el registro del ARCSA 2023, existen 35.610 productos de belleza con autorizaciones vigentes de venta, pues cumplen con los estándares de calidad. Hasta noviembre del 2023, se han realizado 2.751 controles planificados y 349 no planificados a la industria del maquillaje en el país. La 16ª edición de la Bienal de Cuenca ya tiene a sus 3 ganadores. Este encuentro de arte abordó temas como democracia y conflictos contemporáneos. Luis Alfredo Zúñiga informa. 9 sedes fueron escogidas para exhibir las obras principales de la 16ª Bienal de Cuenca. 34 artistas de 18 países participaron con 29 piezas, pero además hay 15 paralelas seleccionadas en un concurso público y que se exponen en otras 27 instalaciones. Esta edición tuvo como curador al argentino Ferran Barenblit, quien decidió nombrar a la Bienal Quizás Mañana, con la intención de reflexionar sobre la democracia y los conflictos del presente, con un especial énfasis en Latinoamérica. Un jurado internacional escogió a los 3 ganadores, quienes usaron la migración, los estallidos sociales y la poesía como ejes en sus obras. Esta bienal es una bienal política por el tema planteado. Premiar a los que más cerca estaban de viabilizar el problema de quizá mañana y obviamente sus utópicas soluciones. Uno de los premiados fue el venezolano Alexander Apóstol, quien presentó Ser Latino es estar lejos. Su muestra estuvo compuesta por 12 módulos de madera pintados de negro, que forman rayuelas gigantes, que funcionan como mapas. Esto hace alusión a las rutas que siguen los migrantes y los líos del desplazamiento. Otra de las obras ganadoras fue Cartografías de la Sindemia, de la chilena Voluspa Jarpa, que abordó las crisis sociales y ambientales en Ecuador, Colombia, Chile, Perú y Argentina. Mostró lo vivido por personas que dejaron sus casas, trabajos y estudios para reunirse y exigir cambios a los gobiernos. Y el tercer galardonado fue el ecuatoriano Patricio Palomeque, quien mostró La Suma de los Círculos, un proyecto audiovisual en el que presentó a personas relacionadas con la literatura, la danza, el teatro y la gastronomía, leyendo el poema Catedral Salvaje del cuencano César Dávila. Los 3 se llevaron $20.000 y sus piezas se exhibirán hasta el 8 de marzo de 2024.